Hola, hoy vengo a presentaros a mi furgoneta Mate, así que vemos el interior, ¿no? Mate, mi furgoneta, es una Fiat Doblo del 2007. Es una furgoneta bastante pequeñita y tiene tanto las dos puertas de delante como dos puertas a los lados y luego dos más atrás. Entonces tiene bastantes ventanas, entra mucha luz, que la verdad es algo que para mí era bastante importante porque soy una persona que le encanta tener mucha luz. Y claro, si compraba una que fuera toda cubierta, pues tendría que ponerle ventanas y todo eso. Y me parecía muchísimo más lío, así que decidí comprarme una así. Esta es la parte de delante, no tiene mucho que enseñar, solo simplemente que aquí es donde guardo mi cactus, que lo hice yo con filtro. Y luego también guardo esta vela antimosquitos porque de verdad es que te salva la vida, sobre todo en verano. De este lado de aquí siempre llevo algunos CDs porque como tengo poca batería del móvil cuando estoy viajando, pues a veces quiero poner música y tengo que ahorrar batería de alguna forma. Y luego tengo aquí un destornillador porque nunca sabes cuándo vas a necesitar uno. Lo primero que se mira al llegar es este colgador, que lo utilizo generalmente pues eso, para colgarme las gorras, pero bueno, para colgar cualquier tipo de cosa. Luego aquí tengo mi espejo, pues esta la altura perfecta, por lo menos para mí, pero bueno, sí, Ana, para verte y así. Y luego aquí están todas mis pegatinas, que estoy intentando hacer una colección de pegatinas así aleatorias que voy comprando o que me regalan y así. Es una furgo bastante pequeñita, así que realmente no tiene mucho más que enseñar que esto. Pero bueno, creo que aproveché bastante bien el espacio. Y bueno, este es el sofá cama, que ahora mismo os enseño cómo se convierte en cama. Y este es el fregadero, que está conectado aquí a unas garrafas y dándole clic aquí sale el agua. Y con esta barra que tenemos justo aquí, también se convierte en una mesa donde puedes pues comer, cortar la comida, hacer lo que quieras. Está muy guay. Y luego por aquí tenemos, bueno, os traigo adentro, ¿no? Vale, y este es el sistema de garrafas que con esta cortina que la hice yo, saco todo esto así y estas son las aguas sucias y estas las aguas limpias y tengo esto para sujetarlas y que no se caigan. Y luego vuelvo a poner esto otra vez. Es que esta está un poco fuera de lugar. Aquí están todas las cosas que me son útiles. No sé si se está viendo ahora mismo porque hay muchísimo reflejo, pero esto, papel higiénico, bolsas de basura, mis tacitas para el café y el Fairy y el estropajo para lavar las cosas sucias. Aquí debajo tengo estos compartimentos. Ahí es de almacenaje y este es donde guardo todas las cosas de la cocina. Entonces, esto se abre así con esta red y se cierra otra vez con la red para que no haya ningún problema cuando estás conduciendo. Bueno, del lado derecho es la entrada principal en la furgo, además de las puertas de atrás. Así es como se ve. Este es mi camping gas. Esta es mi nevera. Ahí tengo, que no se ve, mi recogedor, que de verdad ultra necesario. Y luego de este lado es donde tengo la pala, que bueno, no tengo baño, así que os podéis un poco imaginar para qué sirve esto en casos de emergencia, pero siempre viene bien tener una. Bueno, voy a enseñar cómo es el camping gas, que es bastante simple, pero básicamente lo saco del estuche, lo coloco aquí y ya tengo una cocina, un fregadero y una mesa. De este lado tengo lo que yo llamo el garaje. Esto es la cesta con todo lo de cama
Estos son gel y champú. Los tengo aquí. Esto es todo lo que necesito para la ducha, junto con este palo. Y bueno, aquí luego también guardo cosas varias, tipo papel de cocina. Y bueno, también tengo toallitas. Un poco las cosas donde no sabes dónde meterlas, pues aquí están. Ahora voy a enseñar cómo de fácil es colocar esta ducha. Primero tienes que colocar esta barra aquí y aquí, que queda bastante sujeta, la verdad. Cogemos estos y los vamos colocando aquí. Así de siempre. Entonces ahora simplemente tengo que colocar esto en el techo. Ahora mismo no tiene agua, así que no va a caer nada, pero así de fácil. Ah, y por cierto, si hace mucho viento, lo cojo y engancho estas cosas aquí, entonces así ya no se abre y tienes mucha más privacidad. La verdad es que estoy muy contenta con este diseño. Después de este lado de la cama tengo el garaje número 2, que si lo abres, aquí se ve todo. Y es que aquí tengo pues una silla para ponerme fuera, una manta para los días que hace frío o para llevar afuera también. Bueno, este cargador, y luego tengo el gato y cosas varias que no voy a sacar ahora mismo porque realmente no son relevantes, pero aquí están y no me molestan, están aquí, no me ocupan espacio, así que genial, y además no se ven. En el techo pegué un colgador para las llaves y 2 luces a pilas. Aquí es donde guardo el papel de cocina que estoy usando en el día y luego todos los cubreventanas para dormir. Entonces esto se coloca súper sencillo y por ejemplo voy a coger esta ventana de ejemplo. Los hice con las formas de la ventana para que encajaran bien. Entonces con los velcros se colocan y ya veis que cero luz entra por aquí. La verdad es que estoy bastante contenta con cómo quedaron estos. Hora de enseñar cómo hago la cama. Primero saco todo esto de aquí. Esto también lo sacamos. Normalmente lo pongo aquí atrás. Cojo esto del alto y saco esto aquí. Y lo dejo así. Y ahora voy tirando de esta barra, que funciona un poco mal. No sé qué le pasó porque cuando lo construí, de hecho se puede ver en la camperización, funcionaba perfectamente. Pero ahora hay que ir como balanceando de un lado a otro hasta que salga. No es horrible, pero bueno, sí que me costó un poco pillarle el tranquillo al principio, pero bueno. Ya tenemos esto, así que ahora solo falta bajar, poner esto así y ya estaría. Para que esta zona no quede así colgando, tengo esta pieza de madera que la coloco justo debajo y así pues me da muchísimo más rigidez. Bueno, es bastante fácil, es bastante práctico y sí que es verdad que al principio me costaba un poco, pero ahora, después de hacerlo tantas veces, pues ya lo hago muy rápido y no me cuesta trabajo, aunque sí que es cierto que por la noche da un poco de pereza, pero bueno. Y hasta aquí el van tour. Ya se ve que es una furgo pequeñita, pero yo creo que es suficiente para lo que yo estaba buscando y también lo que me podía permitir. Sí que la verdad es un sueño que llevaba muchos años queriendo hacer, pero me daba un poco de miedo y además es como que también se sale muy fuera de lo habitual. Y la verdad es que me está gustando un montón, me está encantando la experiencia, es muy divertido, a veces da mucha pereza, pero de verdad que se recomiendo por lo menos probarlo una vez a todo el mundo, porque es muy diferente a otros tipos de viaje. Así que nada, yo me despido ya y me voy a comer.